Vamos a hablar de los firmantes del Plan de Ayala. La vez pasada, en el video anterior del domingo o miércoles, no di mi nombre. Entonces voy a dar mi nombre, es Amador Espejo Barrera, del pueblo de Villa de Ayala, Morelos, dedicado desde 1990 a la investigación del zapatismo en el estado de Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México, parte del Distrito Federal y en algunos casos basándome en libros de autores nacionales o extranjeros para saber los nombres de algunos revolucionarios de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Sinaloa. ¿Por qué? Porque mis recursos no alcanzan para ir constantemente hasta allá. Es necesario hacerle notar al público que para poder decir, ya tengo todo este pueblo registrado como todos los revolucionarios de este pueblo, sería como mentir, porque como que hay que vivir en ese pueblo, cuando menos, si es un pueblo de 20,000 habitantes en la actualidad, hay que vivir rentando cuando menos 3 meses en ese pueblo. Porque si va uno 3, 4, 5, 7 veces, no cubre el espacio. Bien. En esta ocasión vamos a platicar y como dije la vez pasada y siempre lo diré, entre todos vamos a descubrir la posible verdad. Entre todos. Hoy les voy a platicar de lo poco que sé de los firmantes del Plan de Ayala. Nosotros los de Villa de Ayala estuvimos equivocados quizá durante 70 años, quizá 60 años. Estuvimos equivocados en que el Plan de Ayala se había hecho en Villa de Ayala por su nombre, ya que cualquier plan se llama debido al lugar donde se hizo ese plan. Hablando sobre el Plan de Ayala, no se hizo en Ayala, se hizo en Ayosustla, en el estado de Puebla, que es municipio de Huehuetlán el Chico. Del Plan de Ayala se sabe tanto como se ignora mucho más. Algunos autores registran que el Plan de Ayala se proclamó y se terminó de firmar el 25 de noviembre de 1911. Otros autores señalan el 28 de noviembre de 1911. Sin embargo, un autor de nombre Francisco Pineda, que en paz descanse, él me hizo el siguiente comentario. Posiblemente, y la palabra lo dice todo, posiblemente empezaron a firmar desde el 25 y terminaron hasta el 28. Estoy seguro que pudo haber sido así, como dice él, posiblemente. Por otro lado, si leemos alguna obra, cualquier obra sobre el Plan de Ayala, sobre todo el de Rosalind Rosso, le tocó la suerte de entrevistar a 4 de los firmantes del Plan de Ayala. Eran de la región de Huehuetlán, en el estado de Puebla, Huehuetlán el Chico.
Yo en lo personal nunca entrevisté un revolucionario vivo, a reserva como aquel que conocí, que se llamó Isaac Perdomo Martínez, pero que ignoraba que él había participado en la revolución. Y en sus comentarios dijo, estaba en cama, ya no veía, vivía en Apatlaco, y en sus comentarios dijo, yo fui soldado de Próculo Capistrán. Yo diría, en lugar de él, yo fui guerrillero de Próculo Capistrán, que era general de brigada. Esto, dar el ejemplo de un solo guerrillero es meterse en broncotas y mucho más meterse exclusivamente en los firmantes del Plan de Ayala. Para ello es necesario citar otro autor. Él es autor de un libro que se llama Emiliano Zapata y el agrarismo en México, Gildardo Magaña Cerda. Hablando de él, pues no es de Zamora, es de otro pueblo, ya en su momento lo sabrán. Los autores, hay varios autores que lo dicen que nació en Zamora, no. En Zamora nació uno de sus hermanos, pero él no nació en Zamora. Él, autor, no es directamente él autor único o autor del libro, o son varios tomos, de Emiliano Zapata y el agrarismo en México. Él, cuando escribió sobre el Plan de Ayala, dice que en una humilde cabaña terminaron de escribir el Plan de Ayala. Sin embargo, esa humilde cabaña, cuando fui a Yozustla en 1992, sucede que no es una humilde cabaña. Fue la presidencia municipal auxiliar del pueblo de Ayozustla, municipio de Huehuetlán, el Chico. Fue la presidencia municipal auxiliar. Número 2. No terminaron de hacer ahí el plan. Ya lo habían terminado, solo lo pasaron en limpio a 6 tantos. Y por eso, cuando terminó de firmarse y proclamarse, dijo Emiliano a los cabecillas, a los más importantes cabecillas del zapatismo: vayan a sus pueblos y que firmen. Razón por la cual yo solo he encontrado 4 tantos de los posiblemente 6. Y en efecto, las firmas en uno y en otro de los 4 que conozco, que son copias, copias, no son originales. En los 4 las firmas están en distinto orden. Luego entonces, los otros 2 que no conozco deben de tener un orden distinto. Ahora bien, de los 4 que yo conozco y de los que he leído en libros distintos, solamente he encontrado 131 firmantes del Plan de Ayala. De los 131, solamente tengo 65 en fotografía y como 80 donde él firma, cuando está firmando, no cuando está firmando, su firma. Así que tengo copia
de su firma, cómo firmó el Plan de Ayala. Es cierto, por lo que me dijo uno de los ancianos, de los viejos de respeto de Ayosustla, que hubo alguien que les estaba enseñando a escribir su nombre. Hubo alguien que les estaba enseñando a firmar. Tú le enseñó así. ¿Cómo te llamas? Ambrosio. A, M, B, R, I, O, S, O. ¿Ambrosio qué? No, pues nada más. Ponle una P y ponle por ahí Ambrosio P. Juárez. A lo mejor solamente se llamaba realmente Ambrosio Gutiérrez Gontrán. A lo mejor. Muchos de ellos no firmaron con su nombre correcto, así como lo conocían en su pueblo. Firmaron muchos, todos, excepto uno, de los 131 que conozco, que sé, que he investigado, de los 131 que tengo registrados, uno es el que escribe su nombre y sus dos apellidos. Uno. Los otros 130 escribieron su primer apellido, o bien en medio le pusieron una letra mayúscula, N, o P, o Z, o una O, o una L. Emiliano Zapata solo firmó Emiliano Zapata. Otilio E. Montaño. José T. Ruiz. Emiliano es Emiliano Zapata Salazar. Otilio es Otilio Edmundo Montaño Sánchez. El tercero, que es el tercero que firma. Aquí vemos otro detalle. Otilio, se sabe, fue el autor primigenio, el más conocido, el más identificado, al que le echan la culpa, al que dicen que sí es cierto, que fue él que interpretó las palabras de su compadre Emiliano y escribió el Plan de Ayala. Y terminó de escribirlo en un pueblo que ya no existe, que está en el estado de Puebla, que hoy es un lugar de cacería. De ese pueblo se fueron a Ayosustla. Ahora bien, regresando a los nombres. Todos ellos no firmaron con el apellido maternal. Otros quizás se cambiaron los dos apellidos. Hubo otros que de plano dijeron: yo no firmo, porque me van a matar si firmo. Y se sabe que por ahí alguien le dijo: firmes o no firmes, te van a matar. Te van a matar. Porque vas a estar dentro del movimiento armado. Entonces, firmes o no firmes, como quien dice, te van a caer, ¿no? Y te van a matar. Ahora, aquí tenemos dos de ellos, de los firmantes. Trinidad Adolfo Paniagua Barrón, general brigadier del Ejército Libertador del Sur y Centro de la República. Vean su sombrero. Su sombrero es el famoso cacahuatero. Ese es el sombrero revolucionario zapatista. Con sus cajas de tiros, su carrillera de cajas. ¿Este tiene carrillera? No. Posiblemente los cargaban en morral. Y siempre se puede decir posiblemente, porque la gente dice: bueno,
Si no cargaba carrillera, es que los cargaba en el morral. Y otros más dicen, los cargaba en lugar del dinero. Y el dinero lo guardaban, como hoy se conoce, en culebra, es decir, en el cinturón. Lo traían hueco. Entonces ahí metían las balas. ¿Era su carrillera? Era su modo de cargar las balas. Era su modo de transportar el parque. Pudo haber sido en las cantinas de la montura de su caballo, que son unas cajas de piel. Esas son las cantinas. Ahí posiblemente llevaba su parque. Otros con una carrillera, otros cruzada a la carrillera. Pocos usaron carabina Merlin. Mayoría era el arma que los federales le habían dejado a los revolucionarios, porque como ellos no pudieron comprar, no pudieron transportar, aunque sí se sabe que hubo 2 que 3 que le hicieron llegar armas al general Emiliano, no al general, sino al Ejército Libertador del Sur. Ya más adelante hablaremos sobre quiénes fueron los que le hicieron llegar parque al zapatismo, ropa, sombreros, riatas, guaraches, queso, alcohol y algunas hilo, agujas y otros materiales que pudieron haber servido en algún hospital. Hospitales que más adelante también diremos dónde estuvieron los hospitales del zapatismo, dónde estuvieron los cuarteles del zapatismo, dónde estuvieron los escondites más importantes del Ejército Libertador y dónde se escondía Zapata cuando éste se enfermaba. Hablar sobre el plan de Ayala no es fácil, no es rápido. Hablemos de que son 131 y cuando estemos en el Cerro del Aguacate, hablaremos de quiénes son los que inician y quiénes son los 131 que firmaron el plan de Ayala hasta donde yo sé. Faltan posiblemente 20 o posiblemente 50. Eso, vuelvo a repetirlo, entre todos los que tengamos, no tengamos pues mala voluntad a alguien que está investigando algo, y entre todos escribamos la verdad sobre el zapatismo en esa revolución que no tuvo nada que ver con Madero. Porque aquí, donde estuvimos la vez pasada, el 11 de marzo de 1911 se levantaron en armas en el Zócalo o kiosco de Villa de Ayala y en ningún momento alguien gritó ¡Viva Madero! Ahí gritó Otilio: arriba los pueblos, abajo las haciendas. Ya de por sí ellos pensaban en la tierra. Cuando Pablo subió al kiosco a hablar, a moverlos para irse a la revolución, solo leyó el artículo 3 del Plan de San Luis. Y el artículo 3 del Plan de San Luis habla exclusivamente de la restitución de la tierra, de la devolución de la tierra. Si después rompieron amistad Zapata y Madero, no rompieron amistad. Ellos no fueron amigos. Rompieron relaciones revolucionarias. Tú por un lado y yo por otro. Tú por el poder, yo por la tierra. El plan de Ayala habla sobre la tierra.